Muy bien. Familia, en el nombre de Cristo Jesús, te invito a la palabra, al libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 63 del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Mientras buscas este libro de Juan 6, 63, quiero hacerte una pregunta. Esta pregunta quiero que la contestes ahí en tu lugar, no me tienes que contestar aquí, ahí en tu lugar. Y la primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes conocen a un hombre, una persona llamada Mateo? Mateo, piensa, a lo mejor tienes ahí un vecino, un amigo. Yo tengo un sobrino que se llama Mateo. ¿Cuántos de ustedes conocen a un hombre o a un niño que se llame Pedro? ¿Conocen algún Pedro? Yo tengo un alumno, se llama Pedrito. Dios le bendiga. ¿Cuántos de ustedes conocen un Juan? Tenemos un hermano aquí en la fe, un hermano en la congregación que se llama Juan. Dios le bendiga. ¿Cuántos de ustedes conocen un Santiago? Un Santi. Yo conozco un niño también, muy bonito niño, Santi. ¿Qué tal un Andrés? Andrés, tengo un primo que se llama Andrés. Dios le bendiga también. ¿Qué tal alguien llamado Pablo? Pablo. ¿Conocen algún Pablo? ¿Han conocido algún Pablo? Yo, ahorita mientras escribía la palabra, me acordé de un amigo, un muy buen amigo que tenía Pablo, que ya falleció. Bueno, pues yo creo que la mayoría tenemos al menos un conocido que lleva algunos de estos, algún nombre de estos. Yo pude encontrar, pues, uno de cada uno de los que mencioné. Y ahora quiero hacerte una última pregunta. ¿Cuántos conocen a alguno llamado Judas? Ah, caray. No, eso sí, no, hermano. Probablemente nadie, ¿verdad? A lo mejor conoces un perro. A lo mejor conoces una chiva, una vaca, un animal. Pero no conoces a ningún hombre o joven llamado Judas. Y si lo conoces, sería bien raro, ¿no? No sé, si uno de 1,000,000. Bueno, pero una vez, hermanos, una vez hace mucho tiempo, existió una madre que un día sostuvo un bebito en sus brazos. Y la madre besó el rostro de este niño, de este bebé. Esta madre, conmovida, lo llamó Judas. Y ella lo amó con todo su corazón. Pero ahora, hermanos, el nombre de Judas, este nombre que su mamita le había puesto, es un nombre infame. Es un nombre de deshonra. Es el nombre de la traición. Pero aún así, el Maestro, Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, escogió a Judas. Acompáñame entonces a leer Juan 6, versículo 63. Vamos a leer hasta el 71, por favor. Dice la palabra: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está hablando el Maestro, el Hijo de Dios, a los discípulos. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mucho ojo, porque primero habla en plural y luego en singular. Primero dice, pero hay algunos que no creen. Y luego después sigue diciendo, Jesús sabía desde el principio quiénes los que no creían, y luego termina en singular diciendo, ¿y quién
le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto es algo que yo te he mencionado muchas veces antes de predicar y te he dicho, gózate, eres bienaventurado, pues nadie puede venir al Padre si primeramente Él no le llama. Y aquí lo dice Jesús, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, tú no podrías estar aquí, no podrías estar creyendo, amando al Señor, si primeramente no te hubiese dado por el Padre, el amarle, el alabarle, el quererle, el pensar en Él. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Aquí están los que no creían. Aquí están los que Jesús sabía quiénes eran. Dijo entonces Jesús a los 12 que quedaron, ¿queréis acaso irse también ustedes? Fíjate la opción que les da. ¿Se quieren ir también ustedes? Entonces los discípulos nunca estuvieron obligados a estar con el maestro. Nunca. Aquí les está diciendo muy claro el maestro, ¿se quieren ir también ustedes? O sea, si se quieren ir, pues adelante. Le respondió Simón Pedro, Señor, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mashiach, el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de ustedes es el diablo. Me gusta cómo el maestro habla directo. Me gusta mucho cómo el maestro predica, cómo el maestro habla directamente. El diablo. Él no dice, y uno de ustedes es el chanclas. Y uno de ustedes es el que no se nombra. Y uno de ustedes es el, no decimos nada. Y uno de ustedes es el diablo, dice el maestro. Es diablo. 71. Hablaba el maestro de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hay un estudio muy interesante de los padres de Judas. Te lo voy a compartir después. Judas, hermano, era uno de los 12 discípulos. Y el maestro, Yahshua, el Mashiach, lo escogió. Muy bien. Vamos a trasladarnos ahora ahí a la escena del Getsemaní. No vamos a buscar nada en la Biblia, ya la conoces la escena. Vamos a trasladarnos ahí a esa noche oscura donde el maestro se encontraba orando. Y no sé si recuerdas que dice la palabra que el maestro estaba tan angustiado, pero tan angustiado que hasta el sudor de su frente eran como gotas de sangre. Esta, hermanos, es una extrema angustia. Yo creo que una extrema angustia que ni tú ni yo hemos vivido. Ni tú ni yo hemos vivido. Y mira que hemos creído que hemos estado en gran angustia. Bueno, ahí, mientras el maestro estaba en esta extrema angustia, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? ¿Te acuerdas? Dormidos. No pudieron velar, no pudieron orar con él. Mientras el maestro estaba ahí postrado, rendido a los pies del Padre, de pronto se escucha un ruido, se escuchan susurros, se escucha ruido de armaduras avanzando, se escuchan pasos lentos, se escuchan pasos pesados, y se ve a lo lejos antorchas encendidas aproximándose. Ese lugar secreto de oración que el Mashiach tenía, ahora está lleno de gente. Los sacerdotes, los ancianos del pueblo están allí, los doctores de la ley, aquellos que se sabían la Torá al derecho y al revés, estaban ahí los maestros, los doctores. Y en los ojos de estos sacerdotes se puede ver el odio y el enojo de los sacerdotes. Y de esa muchedumbre sale un hombre llamado Judas. Este hombre tiene una expresión malévola
en su rostro, ya no puede esconder la traición en sus ojos. Este hombre, saliendo de la muchedumbre, da un paso más y enseguida le da un beso en la mejilla al maestro. Y con sus labios llenos de hipocresía, Judas le dice: saludos, maestro. O como dice la Reina Valera, salve, maestro. Ese beso, hermanos, debió haber quemado como un carbón encendido por el mismo infierno. Era el beso de la traición, era el beso de la muerte, era un beso de muerte. Pero ¿cómo es que todo esto sucedió? ¿A poco, acaso el maestro no se lo esperaba? ¿Acaso lo tomó por sorpresa? ¿Acaso Judas fue tan excelente tramando su traición que ni el maestro se había dado cuenta? El Señor lo había escogido como discípulo. ¿Será que cuando lo escogió se dejó llevar por su propia sabiduría y por su carne? ¿Había cometido el maestro un error? Familia, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús, nunca ha cometido un solo error. Nunca. La Biblia dice, bien lo ha hecho todo. Él sabía exactamente a plenitud lo que estaba haciendo cuando escogió a Judas. La pregunta es, entonces, ¿por qué lo escogió? ¿Por qué puso a un traidor en el ministerio? Porque quería, o más bien, ¿por qué querría que alguien como Judas lo representara? ¿Quién quiere un hombre así en su grupo? Ni en el WhatsApp los queremos. ¿Quién quiere un traidor en los amigos? No, hombre, ni en el Face. Te voy a dar la respuesta, pero esta respuesta no viene de mí, sino de la palabra de Dios. Y en esta respuesta vas a encontrar una palabra de advertencia, vas a encontrar una palabra de seguridad y vas a encontrar una palabra de consuelo. Te voy a compartir estos mensajes y primero quiero que veas algo de cerca. Algo en lo que Judas estaba, algo que se conoce como hipocresía religiosa y la necesidad verdadera de salvación. La necesidad de la verdadera salvación. Regresamos al versículo 64. Dice la palabra, pero hay algunos de ustedes que no creen. ¿Por qué Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían? Y él sabía quién le había de entregar. Es decir, familia, en esta noche, de todos los que estamos presentes, los que estamos aquí ahorita, bendito sea el Señor. Él sabe quiénes son, Adonai sabe quiénes somos los verdaderos creyentes. De todos los que estamos aquí, Adonai sabe quiénes somos los verdaderos creyentes. Él sabe la diferencia. Hay algunos aquí que llevan a cabo todos los rituales y se ven como todos los demás. Pero hay una línea que nos divide hoy. Las que creen y las que no creen. No me refiero a creer con el intelecto, porque la palabra creer aquí significa hacerlo de todo corazón. Creer en Cristo significa confiar en Él. Jesús supo quién confiaba en Él y sabía quién no confió en Él. Hermano, si tú no confías en Cristo, no eres salvo. No eres salvo. Porque la palabra dice en Hechos, capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. Si tú no crees en Cristo, no eres salvo. Estás condenado. Esta es la palabra de advertencia porque hay muchos que están exactamente en la misma posición que Judas estaba. Judas realizaba todos los rituales. Judas se aventaba todo. Vivía ahí con los discípulos, con Jesús. Mira, hermano, Judas tenía buena apariencia.
Judas aparentaba ser como los demás. No sé si tú y yo quizá lo hubiéramos visto el día de hoy, de verdad que diríamos, wow, qué tipazo Judas. Por ejemplo, él era una buena compañía. No lo vemos pelear con ninguno de los otros 11. Judas era de los íntimos del maestro, de los íntimos. El maestro mismo, Cristo Jesús, lo llamó amigo. Lo llamó amigo. Este hombre pasó 3 años y medio en el mejor seminario del mundo, estudiando directamente con el Hijo de Dios, aprendiendo los hechos, oyendo al Hijo de Dios hablar. O sea, no solo estaba en una tremenda posición, sino que también Judas tenía una muy buena reputación. Muy buena reputación. Cuando el Señor estaba en la última cena y dijo, uno de ustedes va a traicionarme, ninguno de los discípulos supo quién podría ser. Dudaron de quién sería, incluso dudaron de Pedro. No dudaron de Judas, porque tenía una excelente reputación, porque tenía una excelente apariencia, porque era de los íntimos. Nadie duda de los íntimos. El maestro había dicho, uno de ustedes me va a entregar. Y los discípulos contestaron, soy yo, Señor, soy yo. Luego. El maestro confiaba tanto en Judas, hermanos, tanto que Judas era el tesorero. Él era el tesorero del grupo. La Biblia dice que él tenía la bolsa. La Biblia dice que él tenía la bolsa con el dinero. ¿A quién vuelves tesorero tú en tu negocio o en tu empresa? O sea, la persona que tiene la mayor apariencia de integridad, al que respetas más. Judas parecía un buen hombre en muchos aspectos y también tenía la participación correcta. Parecía un excelente hombre, un hombre del que nadie dudaría. Aparte estaba en una posición buena, íntimo del Señor, tesorero del Señor. ¿Quién dudaría de este hombre? Nadie. Judas, incluso por si fuera poco, Judas era un excelente trabajador, un excelente obrero. Él salía con los otros cuando iban a predicar, cuando iban a enseñar, cuando iban a servir. Judas iba. Él siempre estaba ahí. Él siempre estaba en medio del grupo. Él traía la camiseta bien puesta, como decimos hoy. Bien puesta. Una de las razones por las cuales el maestro escogió a Judas fue para ayudarnos a entender la hipocresía religiosa y la necesidad de la verdadera salvación. Jesús sabía quiénes eran los que no creían. Pero familia, ¿de qué te sirve estudiar en la mejor universidad? Harvard, Yale. ¿De qué te sirve vestir con lo mejor? ¿De qué te sirve vestirte como un santo o vestirte con esa ropa carísima? ¿De qué te sirve alimentarte con lo mejor, pura proteína, pura carne magra? ¿De qué te sirve que descanses bien? ¿De qué te sirve si un día te mueres sin dolor con la ayuda de las drogas? ¿De qué te sirve que te sepulten en un hermoso y costoso cementerio si vas a tener que resucitar un día en el juicio? Y en la universidad que estudiaste y lo que portabas, tu ropa padrísima, el cementerio hermoso, lo que comiste, wow, pocos lo comen, es comida carísima. ¿De qué te sirve si algún día te vas a presentar al Padre, a comparecer ante un Dios que no conociste, pero que aunque sí escuchaste de Él, nunca te interesaste por realmente conocerlo? ¿De qué te sirve todo lo mencionado, hermanos, si fracasamos en compartir las buenas nuevas de Cristo?
y vivir una vida conforme a su voluntad. De nada. De nada. Pero Judas, este mismo, se metió en problemas. ¿Quién se metió en problemas? Judas. ¿Lo metieron a él en problemas? No. ¿Quién se metió? Él solito. Él solito se metió en problemas. Así como el primer hombre en el jardín del Edén decidió meterse en problemas. Fue una decisión de ambos. Pero Judas estaba ahí. Judas sabía la doctrina. Judas estaba ahí. Era un hipócrita religioso. Esas personas que se saben toda la Biblia, bárbaros. Yo conozco gente que se sabe toda la Biblia, de verdad, pero no la viven. No le fallan a la iglesia. No fallan en lo que de verdad ayunan, oran, dan. No, tremendos. Por fuera dices, wow. El problema es que no la viven. El problema es que no practican lo que predican o lo que saben. Y eso es una hipocresía religiosa. Hoy mucha gente dice, ¡oh! El pastor dijo una grosería. Sí, pero pues si él se le salió, él se va a arrepentir en la noche y va a seguir viviendo conforme a la Biblia, pero tú. El segundo punto que quiero compartirte es la soberanía divina y la fiabilidad de la Escritura. Regresamos al versículo 64, en la parte donde dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahora fíjate, versículos, un capítulo más adelante, en el 13, Juan 13, versículo 18. Aquí Jesús está hablando acerca de uno que necesitaba salvarse. Y dijo, no hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido. Entonces sí sabía el maestro a quienes eligió. No se equivocó. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Fíjate, el maestro era un sabio, es un sabio. Mas para que se cumpla la escritura, está diciendo aquí, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El maestro lo que está haciendo aquí es citar la misma palabra. El Antiguo Testamento, Salmos 41:9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Cristo está citando la palabra que ya estaba escrita. ¿Para qué? Para que se cumpla la escritura. Él mismo lo dijo. Juan 13:19. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Cada vez que veas la palabra yo soy en la Biblia, está hablando el Padre, el mismísimo Rey de reyes y Señor de señores del universo. Cada vez que tú veas la palabra yo soy, está hablando el Padre. En esta ocasión está hablando el Padre a través de su Hijo, yo soy. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? ¿Por qué está hablando así? Porque está diciendo yo soy el Mesías, yo soy el Creador, yo soy el Señor. Para que cuando suceda, para que cuando me entreguen, para que cuando me traicionen, ustedes crean que yo soy, porque ya les he dicho antes lo que iba a suceder. Es decir, hermanos, Jesús sabía quién era Judas. Él sabía a quién había escogido. Juan 6:70. No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de ustedes es el diablo. El maestro conocía la escritura a la perfección, hermanos, y por eso dijo, la escritura dice que esto pasaría. O sea que no había sido un error, ni mucho menos un accidente. Esto no es algo que le había salido mal al Señor. Híjole, yo escogí a Judas y resulta que me quedó mal. No se había equivocado. La soberanía divina, hermanos, se ve a través de las edades.
Esto tenía que suceder para que la Biblia, la escritura, se cumpliera. Y agregó Juan en el capítulo 13, versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando sucedan crean que yo soy. O sea que Judas, sin saber, estaba predicando que Jesús era el Hijo de Dios. Judas, al entregar al maestro, estaba diciendo, él es el Hijo de Dios. Fíjate, qué ironía, ¿no? Judas tenía una opción, hermanos. Es una pregunta. ¿Judas tenía una opción? ¿O será que Judas estaba obligado a traicionar a Jesús? ¿Tú qué crees? Porque la palabra dice que Jesús, lo estamos viendo, que uno de ellos era el diablo y que él sabía quién lo iba a entregar. Entonces, ¿Judas tenía opción? ¿O estaba obligado? Porque la palabra dice que alguien lo iba a entregar. Judas, hermanos, tenía opción. Sí tenía opción. Y no estaba obligado. No estaba obligado a traicionar a Jesús. Adonai Todopoderoso, nuestro Abba bendito, le dio una opción. Siempre hay una opción. Ese es el tema principal, que siempre hay una opción. Él quería que se salvara, hermanos. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús lo amó. Jesús lo hubiera perdonado. Él lo hubiera salvado. Me podrás decir, hermano, pero se profetizó que Judas lo haría. Entonces, no, hermano, estás equivocado, no tienes ninguna opción. Sí tenía sus opciones, familia. Claro que tenía opciones Judas. Piensa que si no sería como si Adonai lo hubiera creado cojo y luego lo culpara por cojear. No, familia. Mira, cuando el hombre propone, Adonai dispone. Lo que nosotros vemos es un punto a la vez. Tú y yo solamente podemos ver una cosa a la vez. Pero Adonai puede ver todo en un mismo tiempo. Todo en un mismo tiempo. Hay algo que Dios no puede hacer. Hay algo que el Padre, el Todopoderoso, no puede hacer. ¿Y sabes qué es? Aprender algo. ¿Por qué? Porque ya lo sabe todo. ¿Cómo puede ser omnisciente y aprender algo? Adonai sabía exactamente lo que Judas iba a hacer antes de que lo hiciera. ¿Judas tenía una opción? Claro que sí, familia. Adonai también sabía esto. Él sabía que Judas iba a fallar. Él lo sabía todo. Antes de la creación. Pero Adonai le dio una oportunidad. Y Dios seguía aún en control. Esa es la soberanía divina y la fiabilidad de la escritura. Ahora, vamos al siguiente punto. Y luego vamos acomodando y cerramos. La responsabilidad humana y la soberanía divina. La responsabilidad humana y la soberanía divina. Hermano, tú y yo estamos en una dimensión que se llama Cronos. Tiempo. Tú y yo estamos en el tiempo. Pero Adonai mora en la eternidad, en el Evos. Para él, para Adonai bendito, el presente, el pasado y el futuro son iguales. Él puede ver los tres tiempos en uno solo, en uno solo. Él ahorita, así literal, él está viendo la creación del universo, así ahorita. Él está viendo tu situación y él está viendo el apocalipsis. En un mismo tiempo Adonai está viendo todo. Cuando se puso a crear el universo, está viendo ahorita que estamos aquí y está viendo cuando Cristo, el Mashiach, regresa. Y él es el único que lo sabe. Entre paréntesis, él es el único que sabe cuándo el Hijo ha de venir. Nadie más, ni los ángeles, dice la palabra.
para que no te engañen. Yo sé cuándo viene Cristo. No, nadie sabe. Cierro paréntesis. La palabra de advertencia, hermanos, la que te compartí al principio fue cuidado con la hipocresía religiosa. La palabra de seguridad, lo que le llamo más bien una palabra de seguridad, fue que nada está fuera de su control. Nada está fuera de su soberanía. Eso es algo que a mí me reconforta mucho, me da mucha seguridad. Porque nada está fuera de su control. Cuando tengo algún problema, alguna angustia, algo, puedo descansar y decir, ay papá, tú ya lo sabías. Yo no, pero tú sí, tú ya lo sabías. Entonces yo confío en ti porque a ti no te toma por sorpresa lo que a mí me está tomando por sorpresa. Y por eso yo pongo mi confianza en ti porque tú ya lo sabías. Y si ya lo sabías y lo permitiste, bendito seas porque para algo ha de ser. Ha de ser. Esta es la palabra de seguridad, que nada está fuera de su control y nada está fuera de su soberanía divina. Nada. Aunque te vayas y te escondas, nada. Aunque no le hables, pequé, no quiero hablar ahorita con Dios porque pequé, eso es lo que hacemos. Cuando pecamos no queremos hablar con Dios. No queremos orar, no queremos orar. No, ahorita no me toque ese tema. Adonai ya lo sabe. Aunque no le digas. Y lo siguiente, hermanos, es que Dios sabe exactamente todo lo que pasará, todo. Pero también quiero enseñarte que hay una responsabilidad personal y la tragedia del pecado. Judas, hermanos, era responsable por lo que hizo. Judas no era un robot, ¿verdad? No era un robot, no era una máquina. No lo obligaron, hermanos, a traicionar. No fue obligado a traicionar al maestro. Él también, como tú y como yo, tenía una libre elección, un libre albedrío. Él tenía un libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libertad de poder escoger A o B, blanco o negro, izquierda o derecha. Adonai nos dotó de ese privilegio, de esa libertad de escoger. Y Judas no era la excepción. Judas también tenía libre albedrío como tú y como yo lo tenemos hasta el día de hoy. La Biblia dice claramente, hermanos, que Judas era un ladrón. Regresamos a Juan 6, versículo 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Ahora, versos 70 y 71 de ese mismo capítulo. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a ustedes los 12? Y uno de ustedes es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12 discípulos. Judas, hermanos, traicionó al maestro por 30 monedas ¿de qué? De plata. Por 30 monedas de plata. Fíjate. El pecado lo engañó, hermanos. No nos sorprendamos tanto. ¡Ah! ¿Cómo se atreve por 30 monedas de plata? No te sorprendas tanto. El pecado lo engañó. Y después de que entendió Judas lo que había hecho, cuando uno está entenebrecido, en tinieblas, haces mucho mal y no te importa. Judas estaba entenebrecido. Judas estaba en tinieblas. Va y vende al maestro por 30 monedas de plata, sí. Y después ya le entra ¿qué? El remordimiento. Después ya le entra cuando este remordimiento, cuando este entendimiento entró a Judas, se dio cuenta que había sido engañado por el pecado. La Biblia dice que fue con los principales, regresó Judas con los principales sacerdotes, con los principales ancianos, ¿y qué les hizo? Les devolvió las monedas y les dijo, el mismo que lo había vendido, les dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Lo que había hecho estaba en su mente como un velo de muerte. Esto, hermanos, le estaba carcomiendo la conciencia a Judas. Judas estaba desesperado, pero el pecado lo engañó. Génesis. El pecado engañó a Eva.
Adán. El pecado promete mucho, hermanos, pero paga poco. Como decía un pastor, tú puedes comerte la cosecha del diablo, pero él te matará con su sequía. Eso era lo que le pasaba a Judas. El diablo va a llegar a ofrecerte las perlas, los campos, las tierras, los hombres, el poder, el dinero, pero te va a matar. Es un anzuelo y él está pescando todo el tiempo. Pero ahí vamos nosotros a morder el anzuelo. Proverbios 20:17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Su pecado lo engañó, hermanos. Y el pecado te engañará a ti, hermano. Pero Adonai te dio una opción. Él te da una opción. Así como Adonai le dio a Judas una opción. Adonai sabía lo que escogería, pero Judas tenía una opción. Adonai ya sabe todo. Adonai sabe qué hay si tú escoges el lado A o escoges el lado B. Él ya sabe. Pero él te da la libertad de escoger el A o el B. Y él sabe lo que hay en el A y lo que hay en el B. Él dice, si escoges el B, pues hay muerte, hay miseria, hay pobreza, hay enfermedad, hay dolor, hay vergüenza. Pero si escoges el A, hay luz, hay vida, hay provisión, hay perdón, hay salvación. Pero tú escoge, te dice el Señor. Yo ya sé lo que va a pasar. Y Judas tenía la opción. Y Judas escogió la que el mismo Padre no quería que escogiera. Judas escogió mal. Judas murió, hermanos, y se fue al infierno. Sí, se fue al infierno. ¿Quién lo mandó? Él solo. Como te prediqué el otro día del infierno. La gente tiene razón cuando dice, no, Dios es bueno, Dios no manda nadie al infierno. Es correcto, Dios no manda a nadie al infierno. Tú te vas solito, solito. Él se mandó a ese lugar que no era para él. El infierno no es para ti, el infierno no es para mí. El infierno no fue hecho para nosotros. El infierno fue hecho para los ángeles caídos y los demonios, no para el hombre. Pero Judas se mandó solito a ese lugar y por eso se le llama el hijo de perdición. El pecado lo engañó, el pecado lo destruyó y el pecado lo condenó. El pecado, hermano, entonces te engaña, te destruye y te condena. ¿Quién? El pecado. Quiero rápidamente, ya para cerrar este mensaje, mostrarte no solo la tragedia del pecado, sino también la seguridad del creyente. Aquí en todo esto, hermanos, hay un tema muy controversial, porque hay mucha gente que se angustia, porque dicen que Judas perdió la salvación. Y entonces la gente se angustia y dicen, no, pues Judas perdió la salvación y se fue al infierno. Se angustian. Hermanos, es que Judas nunca tuvo la salvación. La salvación no se pierde. Judas nunca tuvo la salvación. Judas nunca fue salvo. La Biblia dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Quiénes eran los que no creían? Los que no son salvos. Si no crees, no eres salvo. Y no hablo de creer, porque los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. No hablo de creer con el intelecto, hablo de confiar en Dios, hablo de vivir para Él, hablo de hacer lo que a Él le place y como Cristo se portaba. De eso hablo y te lo he repetido muchas veces. Que la gente allá afuera anda diciendo, yo creo en Jesús, pero siguen fornicando, siguen alcoholizándose, siguen robando, pero creen en Jesús. Ah, no, pues se van a ir al cielo. No. Eso es creer con el intelecto, tienes que creer con el corazón lo que Jesús hizo, y cuando lo crees con el corazón, te avergüenzas de todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Te avergüenzas que no has hecho nada para el reino de los cielos.
Cuando crees en Jesús hasta el día de hoy, te avergüenzas de cómo has tratado a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, a tus hijos. Te avergüenzas de lo que ha salido de tu boca. Te avergüenzas de las quejas, te avergüenzas del chisme, te avergüenzas de lo que has hecho. Porque la creencia en Jesús, en Cristo, trae vergüenza. Primeramente va a incomodar tu carne. Te lo he dicho muchas veces. Pero está pasando allá afuera lo que dice la Biblia. Los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios no se van a ir al cielo porque creen. Porque no hacen la voluntad de Dios, no la hicieron. Si no, entonces pues irían al cielo también porque pues creen. Existe una gran diferencia, hermanos, entre dos hombres aquí, entre Judas y Simón Pedro. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis, en el versículo 67, ¿queréis acaso irse también ustedes? Les decía a los discípulos, ¿se quieren ir también por lo que yo estoy diciendo? Es muy duro, porque la gente se ofende. Hermano, ya no me esté hablando así, ¿usted quién es para hablarme así? Se van, pues váyase. Se ofenden cuando les incomodas la carne, cuando les paras la fiesta. Se ofenden. ¿Y qué dice la palabra? Muchos de ellos se fueron, se ofendieron porque el maestro hablaba. Ay, qué feo está hablando, que ya no tome más, que ya no me emborrache, no, pues ya me voy, usted está loco, pues váyase. Se ofende la gente, es normal, en las iglesias mucha gente ofendida se va, que se vayan, qué bueno. Y les dice el maestro, ¿queréis acaso irse también ustedes? O sea, ya como molesto, también se quieren ir, pues órale. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿pero a quién vamos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente, Adonai Yahweh de los ejércitos. Había dos categorías ese día, hermanos. Estaba Judas, exteriormente religioso, siempre bien persinadito, siempre bien vestidito de blanco, siempre ahí en los eventos de la iglesia, siempre abriendo la mano, siempre estoy ayunando, siempre déjame oro. Estaba ese persinadito, como los conocemos en México. Estaba ese religioso, pero que no había nacido de nuevo. No era un hombre nuevo. Y estaba Simón Pedro, un hombre ordinario, común, corriente, pero creía. Y Adonai lo guardó. Capítulo 6, versículo 37 de Juan. Dice la palabra, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, dice Cristo, para que el que come, de él come, no muera. Familia, pon tu fe en donde Adonai ha puesto tus pecados, en Cristo Jesús. ¿Crees en el Mashiach, en Cristo Jesús? Vas a ser salvo. ¿Estás viviendo una vida conforme a Cristo? ¿Crees que Cristo vino por ti, murió en la cruz y resucitó al tercer día? ¿Crees que es el Hijo de Dios? Sí, lo creo. Bueno, pues ahora vive como Él vivió. Ahora habla como Él habló. Ahora esfuérzate como Él se esforzó. Y serás salvo. Hoy tenemos una opción. Tenemos una opción, ser como Judas o ser como Simón Pedro. Que aunque Simón era un hombre arrojado, violento, lo vemos en el Getsemaní, cuando saca su espada, era un hombre arrojado, pero creía. Que aunque cometió un error, pero se arrepintió. Se arrepintió. De cierto me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Y lo niega, pero se arrepiente. O un Judas,
quiere ser un Judas que habla muy bonito en las congregaciones, que todo el mundo le aplaude y dice, wow, qué bárbaro, ese hermano es tremendo, pero que llega a su casa y golpea a su esposa, le salen una sarta de majaderías de su boca, no es íntegro, anda mal. Ese es el Judas, el religioso, el que no nació de nuevo, el que sigue leyendo la Biblia hasta hoy, pero sigue viviendo como un necio en pecado. Ese es el Judas. No te asombres, porque hay quienes en esta iglesia todavía leen la Biblia, escuchan las prédicas, pero siguen viviendo como un necio. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, porque eres bueno. La opción, Padre, la opción siempre está allí. Gracias, porque hasta hoy tengo la oportunidad de elegir esta opción. Tú ya me pudiste haber quitado la vida cuando yo andaba en pecado. Tú ya me pudiste haber quitado la vida cuando yo andaba como necio, cuando ya andaba ahí nada más acelerado, pensando a lo tonto, embriagándome, buscando la fiesta, buscando el placer carnal. Ahí me pudiste haber quitado la vida. Ahí, yo hubiera sido justo, hubiera sido muy justo que me la quitaras. Por eso te doy gracias, porque yo no merezco que al día de hoy, en este año, yo esté predicando tu palabra. Por eso te doy gracias, porque en este día yo no merezco escuchar estos mensajes tan ricos, tan exquisitos de Cristo Jesús. No merezco esto, Padre. Yo no he hecho nada más que lo malo, pero es por tu gracia. Es por tu bendita e infinita gracia que me permites deleitarme hoy en estos mensajes, que me permites hoy escudriñar tu palabra, que me permites hoy, Señor, avergonzarme de todo mi mal y esforzarme a ser un hombre conforme a la estatura perfecta del varón perfecto que es Cristo Jesús. Padre, hoy yo tomo esa opción. Hoy yo tomo la opción de la luz, la opción de la vida. En mi libre albedrío, dilo ahí en tu casa, en mi libre albedrío, en el nombre de Cristo Jesús, yo escojo a Cristo Jesús. Yo escojo la vida. En mi libre albedrío, y que escuche quien tenga que escuchar, por eso te pido que lo digas. En mi libre albedrío, hablando espiritualmente, yo escojo la vida. Yo escojo a Cristo Jesús. Yo escojo la salvación. Yo escojo el camino recto. Quizás es el más largo camino, pero es el mejor. En este no hay atajos, pero es el camino recto. Y yo hoy tomo a tu Hijo amado. Y yo, Señor, quiero vivir una vida conforme a Cristo Jesús. Yo hoy quiero cumplir tu voluntad, porque yo hoy, si realmente estás convencido, dile, yo hoy quiero cumplir tu voluntad. No quiero vivir para mi propio deleite, no quiero vivir para mi propio beneplácito, no quiero vivir para mi propio placer, sino para el tuyo, porque hoy entiendo que estoy en este mundo para complacerte, Adonai, a ti y nada más a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este mensaje, Padre. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, y quiero decirte en esta tarde, no quiero perder la oportunidad, Padre, de decirte que te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo mi corazón. Y yo hoy reconozco que soy tu hijo y tú eres mi padre. Yo no soy huérfano, yo no estoy solo. Tú has prometido estar conmigo siempre, por los siglos de los siglos. Y yo creo en ti y en cada promesa. Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo. Y me humillo a ti en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo que este mensaje no es mío, es tuyo. Yo solamente soy un mensajero. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén, familia. Bendito sea el Señor. Muchas gracias. Todo mañana, si Dios quiere.